Bueno, mira, yo creo que actualmente tiene cierta vigencia o quizá una vigencia sentimental, no sé todavía cómo ubicar a esta generación que podríamos llamar del primer concurso cine experimental del año 65. Yo creo que sí se, eh, digamos, extendió el número de posibilidades y la diversidad de opciones estéticas y narrativas que había en el cine mexicano. Por lo menos se rompió con el monopolio de los sindicatos, el monopolio industrial. Y quizá lo más interesante sería estudiar o observar, gracias a que se van a, eh, digamos, casi reestrenar estas películas para las nuevas generaciones, eh, lo interesante sería, digo, saber qué carrera hicieron estos cineastas, ¿sí? Que eso es lo más diverso. Hay dos personajes trágicos, pero con eso me gustaría terminar. Por un lado, los que inmediatamente hicieron carrera fueron gente como Sergio Béjar, que ya tenía cierto impulso, ya había hecho un par de películas. El caso de Alberto Isaac, que aprovechó, quizás el que mejor aprovechó el concurso experimental para incrustarse dentro de la industria, empezar a hacer películas muy ambiciosas y terminar haciendo películas un tanto personales, pero digamos muy por debajo de lo que podría haber hecho según se advertía en ese pueblo de ladrones. Existen otros cineastas que definitivamente no hicieron carrera, como sería el caso de Gurrola, que se siguió su carrera por el teatro, filmó alguna de sus obras de teatro, hizo una película experimental muy rara que se llamaba Robarte el arte, se llamaba, ¿sí? Que tuvo muy escasa difusión y encontramos también gente como Manuel Michel, que empezó, digamos, pesando con cierta fuerza, con una película muy fallida que era Patsy mi amor, y finalmente desapareció, un pequeño corto en una película que se llamaba Trampas de amor, y desapareció. Hay dos personajes que para mí son terriblemente trágicos. El caso de Rubén Gámez y el caso de Salomón Leiter, muy diferentes los dos, pero unidos en su tragedia en el año 78. O sea, exactamente 13 años después de el concurso de cine experimental iban a ser las películas más ambiciosas de la historia del cine oficial mexicano. Eh, Rubén Gámez, en enero de 1978, iba a filmar una película que era, para mi entender, lo más heterodoxo que se puede imaginar. Le había regalado sus cuentos Juan Rulfo, del Llano en Llamas, para que los filmara. Pero Rubén los iba a filmar en el primer cuadro de la Ciudad de México. O sea, los dramas rurales los convertía en un extraño híbrido urbano, ¿sí? Citadino. Y el caso de Leiter era todavía quizá más ambicioso, porque había adaptado con José Emilio Pacheco, el mejor guión de José Emilio Pacheco, sobre la novela de José Donoso, El obsceno pájaro de la noche. Las dos películas iban a iniciar exactamente el mismo día, a principios de enero de 1978, pero 2 días antes del rodaje, a Margarita López Portillo, que era la dueña del cine mexicano, le había dicho la Ouija que le iba a ir muy mal si financiaba las películas que iba a iniciar. Entonces, de la manera más arbitraria y feroz de la tierra, suspendió los rodajes con preproducciones carísimas 2 días antes. O sea, iban a empezar el lunes, el sábado decidió que no se harían, el domingo apareció en todos los periódicos que se suspendían los rodajes de estas maravillosas películas. Yo conocí los guiones, eran fascinantes. El caso, digo, es trágico porque nunca se recuperaron
ni Salomón Leiter, ni Rubén Gámez de este terrible escollo en su carrera. De hecho, Salomón Leiter enfermó de asma y prácticamente durante, que sería más de 22 años, prácticamente no salió de su casa. Vivía en las lomas y ahí se quedó atrapado, porque salía y le daban unos ataques espantosos del asma. El caso de Rubén es un poco menos trágico, porque si bien pues cayó en el alcoholismo, apenas se pudo recuperar, ya por principios de los, unos 12 años después, a principios de los años 90, hizo una película que tenía apenas un eco de lo que él quería hacer en El Llano en Llamas, que es Tequila, una película, si bien interesante, una película muy inferior de lo que se esperaba de él. Yo creo que precisamente eran Agua y Aceite las dos películas que ganaron, y que además fue por un solo voto. Claro, un punto, porque en realidad éramos 13 jurados y pues calificamos de 4, 3, 2 y 1, entendiendo la mejor película de 4 puntos. ¿Sí? Entonces, por un punto, estuvo a punto de ganarle en este pueblo de ladrones a La Fórmula Secreta. Por supuesto, La Fórmula Secreta era una película de vanguardia. Todavía hoy sigue siendo una película extraordinariamente avanzada, una película que narraba de otra manera otras cosas, o sea, más bien, más que un relato, se deliraba un relato, ¿sí? En la película. Era una película poética, era nuestra vanguardia francesa del año 27, tardíamente, ¿sí? O sea, en el año 65, casi 40 años después. En cambio, en este Pueblo de Ladrones, era nuestro intento de cine aseado, barnizado un poco de cuestión literaria. Era un cuento, no de los mejores, de Gabriel García Márquez, aclimatado a un pueblo mexicano. En fin, era lo que se llamaría un relato bien hechecito y hasta cierto punto de vista tradicional. Claro, tradicional no dentro de la, digamos, de la trayectoria del melodrama mexicano. Era otra cosa. Era un cuento irónico, bien narrado. Entonces, por supuesto, lo que inmediatamente enchufa en la industria, pues es la postura de Isaac, que lo primero que hace es una película que yo aprecié mucho en su momento, Las Visitaciones del Diablo, que era un folletón romántico, definido como tal, de Emilio Carballido. Quizás su mejor película.